Bueno, muy buenos días compañeros. Mi equipo está conformado por Diego Alejandro Ortega, David Rodríguez y mi persona Juan Esteban Chavarría. El tema de nosotros que nos tocó fue el aprovisionamiento del agua. El agua no es otra cosa que dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno. Es muy simple, pero a la vez es complicado. Se trata de uno de los elementos más esenciales pues, que tenemos nosotros. Historia del agua en las civilizaciones. La historia demuestra que todas las civilizaciones entendían la importancia que tenía el agua para poder asegurar la supervivencia pues, de su misma especie. Eh, los sumerios se situaron entre los ríos Tigris y Éufrates. El modo de utilización del agua cumple un papel pues, muy importante en su evolución socioeconómica. Los musulmanes introdujeron elementos pues, muy novedosos que les permitió adoptar y adaptar recursos técnicos para la elevación y el almacenamiento del agua, como lo podemos ver en la imagen. La civilización egipcia se desarrolló en las orillas del río Nilo, hicieron canales y lagunas para aprovechar el agua en cada crecida, como lo podemos ver en la diapositiva. Cada que el río bajaba su caudal o su crecida, hacían campos de cultivo. La, la civilización romana desarrolló hasta extremos casi superados en la relación del hombre con el agua, creando una técnica que actualmente nosotros empleamos en nuestras ciudades. Tenemos varios sistemas de abastecimiento de agua, como el agua de lluvia, el agua proveniente de manantiales naturales, agua subterránea, agua superficial que proviene de ríos, arroyos, embalses o lagos naturales, y el agua de mar, pero esta sí debe ser desalinizada. Según el origen del agua, para transformarla en agua potable deberá ser sometida a tratamientos que van de desinfección, filtración y, como lo dije antes, la desalinizada. Y un dato pues, que quiero agregar es que es solo el 2.5 del agua que existe en la Tierra es agua dulce. De esa cantidad, el 0.5% se encuentra en depósitos pues, subterráneos y el 0.01 en ríos y lagos. En la siguiente diapositiva, nuestro compañero William va a hablar un poco sobre el transporte del agua y los temas. Muy buenos días, compañeros. El transporte del agua. El ser humano desde principios de la historia ha sentido la necesidad de transportar el agua para regar sus cultivos y hacer todas las actividades relacionadas con la supervivencia de sí mismo y de los otros seres vivos necesarios. Y para lograr el transporte del agua ha aprovechado todos los elementos y recursos que la naturaleza le ha brindado, como han sido el barro, la guauda, eh, el plástico. Hoy en día con el plástico se hace lo que es el PVC, con el metal también hubo una época en que se usaron tuberías galvanizadas, tuberías en cobre, que no son muy recomendadas ya que el precio es muy caro. Pero todo esto no sería posible sin el ingenio del ser humano, la inteligencia del ser humano. Gracias a la inteligencia del ser humano también ha podido crear máquinas para, para ayudarle con el transporte del agua, como lo han sido los arietes, que fue un sistema inventado hace mucho tiempo, el cual consiste en una bomba hidráulica que le da presión al agua. Esto no tiene luz. Bueno, también tenemos la bomba de gasolina, que es una bomba que funciona con combustible, el cual ayuda a impulsar el agua. En la actualidad podemos ver también estas bombas acuáticas que son sumergibles en el agua. Estas dos bombas de la parte inferior, todas dos
trabajan con electricidad. Hoy en día los grandes edificios también utilizan bombas para subir el agua hasta los pisos más altos. Entonces, así podemos ver que el ser humano a lo largo de la historia ha podido transportar el agua de diferentes formas y gracias a su ingenio, que no le ha quedado nada grande y los materiales, pero podemos ver que, como decía la diapositiva anterior, eh, hoy en día el agua sale de grifo como por parte de magia. Sí, anteriormente la gente tenía muchos procesos, como lo dije anteriormente, les tocaba cargar el agua, transportarla muy larga para transportarla por viajes muy largos, para poderla almacenar en balsas, etcétera. Pero gracias al ingenio del hombre se ha podido llegar a grandes plantas como lo vemos en la imagen de aquí al lado. También hay que tener muy importante que a todas estas aguas se les debe hacer un saneamiento. Muy buenas ya compañeros, ya los dejo con Diego. Buenas compañeros, como lo dijo el compañero William, mi nombre es Diego y yo les voy a hablar sobre los procedimientos que se realizan antes de poder, procedimientos que se realizan antes de poder disponer del agua que va a llegar a nuestros hogares. Entonces, un primer paso que se debe hacer es que se debe captar el agua. Para eso se utilizan diversos métodos como son los pozos o los embalses. Eso ya lo dijo el compañero Esteban. Y los sistemas de abastecimiento que son los manantiales, el agua de mar que se desaliniza, el agua superficial que es la que procede de lagos, ríos, etcétera, y el agua subterránea. Una vez que el agua se ha almacenado, llega el momento de hacerla, digamos, potable, para lo que es necesario un tratamiento que depende de la calidad inicial del agua. Ya sabemos que en todos los lugares el agua no tiene como su pureza y esa trae a veces microbios o bacterias. Entonces, cuando ya tenemos el tratamiento ya hecho, el agua llega a un almacenamiento en tanques para que pueda ser repartida a través de la red de la distribución, que suele estar compuesta de estaciones de bombeo, tuberías principales y secundarias y válvulas. Esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué debemos tratar el agua antes de consumir? Sabemos que hay numerosas actividades del ser humano que generan residuos, como son las aguas grises de las urbes, los plaguicidas de las agriculturas, los purines de la ganadería, etcétera, que se pueden filtrar hacia reservas de agua subterráneas, como los acuíferos. Entonces, cuando el agua entra en contacto con esta sustancia, se llega a contaminar, de modo que presenta como que puede ser dañino para nuestra salud. Los componentes peligrosos, como lo acabo de decir, pueden ser química o biológica. Ya las químicas sabemos que son los antiplagas o los fertilizantes que se utilizan pues, en el cultivo. Y la biológica son los microbios o bacterias, parásitos que encontramos en el agua, que se pueden crear ahí mismo. Entonces, aquí mostramos unas imágenes de los procedimientos de desinfección. Pero primero tenemos que saber qué es el tratamiento. Entonces sabemos que el tratamiento es una operación de dos tipos. Físico, que lo en parte de la derecha, y los químicos que lo encontramos en la parte de la izquierda. Entonces, la finalidad del tratamiento es la eliminación o la reducción de la contaminación de las características no deseables en el agua, o sea, las bacterias.
Entonces sabemos que los procesos químicos, que la encontramos aquí en la parte izquierda, es la eliminación de materias en su suspensión y en disolución que deterioran las características fisioquímicas y organolépticas, así como la eliminación de bacterias y otros microorganismos que pueden alterar gravemente nuestra salud. Estos son los objetivos pues, que se hacen en las plantas para que no nos enfermemos. Entonces, los químicos más comunes para desinfectar el agua sería el ozono, que es un oxidante poderoso, no deja ni olor ni sabor, pero aunque no es desagradable, es difícil regular su aplicación, no tiene acción residual. El yodo, pero este sería muy costoso, entonces para emplearse en abastecimientos públicos no sería como muy efectivo. La plata y el cloro. El más común sabemos que es el cloro, ya que este tiene con una dosis de 0.000,1% destruye los microbios en tan solo 4 minutos. Y además esta ayuda para eliminar olores y sabores. Eso, encontrando como la historia desde cuando se empezó a utilizar los químicos, se encontró que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el cloro fue descubierto como un elemento químico en 1807 por el británico Elmer Humphrey Davy. Y desde ese tiempo se ha utilizado el cloro como un desinfectante para el agua. El otro encontramos el método la deshidratación, hervir el agua o por radiación ultravioleta. Estas dos primeras, que es la hervir y la filtración, se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Se tiene conocimiento que y poderla hervían, la dejaban que reposara y ahí sí la utilizaban con su consumo. Pues aquí llegamos ya al final y tenemos un lindo mensaje que sería que el 16% mundial no tiene acceso de agua potable. Somos afortunados. Sabemos que mucha gente, a pesar de que estamos en el siglo XXI, hay gente que carece de agua porque las redes no llegan o por falta del gobierno el agua no llega a aquellos sitios. Muchas gracias, compañeros.